El sonido seco del papel al rasgarse retumbó en mis oídos con más fuerza que las turbinas de los aviones despegando afuera del ventanal. Roberto, mi yerno, sostenía los pedazos de mi pase de abordar con una sonrisa torcida y arrogante, como si acabara de hacerme un favor. Soy doña Isabel. Tengo 62 años. Trabajé 3 décadas en la administración de aduanas y conozco perfectamente las reglas del juego. Él acababa de cometer un error de cálculo fatal. Todo había comenzado meses atrás con una promesa que brillaba más que el mero sol de verano. Vamos a llevar a los chavos a Disney, mamá, me había dicho mi hija Lucía con esa voz dulce que siempre usa cuando necesita algo. Yo, que llevo 5 años viuda y con la casa demasiado grande y silenciosa, sentí que el corazón me daba un vuelco de alegría. No era solo el viaje. Era la ilusión de ver a mis nietos Santiago y Valentina con las orejas de ratón puestas, riendo frente al castillo. Era sentirme parte de algo. Dejar de ser la vieja que riega las plantas y se sienta a ver pasar la tarde. Durante semanas me dediqué a planear. No soy de esas abuelas que solo tejen y esperan. Mi mente sigue siendo tan afilada como cuando revisaba manifiestos de carga en el puerto. En mi libreta de cuero marrón, esa que llevo a todas partes y donde anoto desde la lista del súper hasta mis pensamientos más privados, organicé el itinerario completo. Investigué los horarios de los desfiles, los mejores lugares para comer sin gastar una fortuna y qué zapatos eran los mejores para caminar kilómetros. Compré unas zapatillas ortopédicas nuevas, caras, pero necesarias, y una maleta rígida de color vino que me hacía sentir elegante y moderna. Pero había algo que no cuadraba. Roberto, desde que se casó con mi hija, ha sido un hombre de modales bruscos y ambiciones desmedidas. De esos que creen que el mundo les debe algo solo por existir. Siempre me ha mirado por encima del hombro, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Sin embargo, acepté pagar los boletos de avión de todos con mi tarjeta de crédito Platinum, esa que mantengo impecable desde mis años de funcionaria, bajo la promesa de ya nos arreglamos después, suegra. Nunca nos arreglamos. Nunca me pagaron. Y yo, por no causar problemas a Lucía, callé. La mañana del viaje fue un caos controlado. Llegué a casa de ellos a las 4 de la madrugada, puntual como reloj suizo, con mi maleta vino y mi bolso de mano donde guardaba los pasaportes de todos, porque Lucía es despistada y Roberto es desorganizado. Él ni siquiera me saludó. Estaba ocupado gritándole al taxista por teléfono. Los niños estaban adormilados pero felices. Yo sentía una electricidad en el cuerpo, esa mezcla de nervios y felicidad que da viajar. El trayecto al aeropuerto fue tenso. Roberto se quejaba del tráfico, del precio de la gasolina, del clima. Yo miraba por la ventana apretando mi libreta de cuero contra el pecho, visualizando los fuegos artificiales sobre el castillo mágico. Pensaba en cómo me había esforzado para mantenerme en forma caminando todas las mañanas en el parque, solo para no ser una carga, para no retrasarlos en los parques. Quería ser la abuela divertida, no la anciana lenta. Llegamos a la terminal internacional. El bullicio era ensordecedor. Maletas rodando, anuncios por altavoces, gente corriendo. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me alegré de llevar mi saco de lana fina. Nos formamos en la fila de la aerolínea. Yo iba detrás, empujando el carrito con las maletas más grandes mientras Roberto y Lucía iban adelante con los niños. Cuando estábamos a pocos metros del mostrador, Roberto se giró. Su rostro tenía esa expresión dura que pone cuando quiere imponer su voluntad. Esa mirada que hace que mi hija se encoja de hombros y baje la cabeza. «Deme los pasaportes, doña Isabel», dijo extendiendo la mano con impaciencia. Se los entregué sin rechistar, pensando que quería tenerlos listos para el agente. Él los tomó, revisó uno por uno y separó el mío del grupo. «Bueno, aquí nos despedimos.
dijo con una naturalidad que me heló la sangre. ¿Cómo? Pregunté sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies ortopédicos. ¿De qué hablas, Roberto? Que usted no va, suegra. No cabe en el plan. Además, alguien tiene que cuidar a los perros. El cuidador canceló anoche y no voy a dejar a mis Doberman solos. Son perros de raza, muy caros. Miré a Lucía. Ella estaba ocupada acomodándole la chamarra al niño, evitando mi mirada a toda costa. Su silencio fue una puñalada más dolorosa que las palabras de él. Lucía, murmuré con la voz temblorosa. El viaje, los niños, yo pagué. Mamá, por favor, no hagas una escena, susurró ella sin levantar la vista. Roberto dice que es mejor así. Estás muy grande para tanto ajetreo. Te vas a cansar, te vas a enfermar allá y nos vas a arruinar las vacaciones a todos. Y los perros, ya sabes cómo son. Sentí una humillación caliente subirme por el cuello. No era por el dinero, ni siquiera por Disney. Era la forma en que me descartaban, como si fuera una empleada doméstica a la que se le cambian las órdenes en el último minuto. Pero tengo mi boleto. Intenté protestar sacando el pase de abordar que había impreso en casa con tanto cuidado. Fue entonces cuando sucedió. Roberto me arrebató el papel de la mano. Usted no entiende, ¿verdad?, dijo, elevando la voz lo suficiente para que la gente de la fila nos mirara. Usted se queda, punto. Y lo rompió. Rasgó el código de barras, rasgó mi nombre, rasgó mi destino. Tiró los pedazos en un bote de basura cercano y se sacudió las manos como si se hubiera quitado un polvo molesto. Tome un taxi a la casa. Las llaves están donde siempre. Asegúrese de que Kaiser coma su alimento especial, ordenó dándose la vuelta para atender a los niños que preguntaban por qué la abuela no venía. Me quedé allí, parada en medio del flujo de viajeros, abrazada a mi libreta de cuero como si fuera un salvavidas en medio del océano. La gente pasaba a mi alrededor esquivándome. Algunos me miraban con lástima. Esa lástima pegajosa que se le tiene a los viejos que parecen perdidos. No lloré. A mis 62 años he enterrado a un marido, he sobrevivido a crisis económicas y he lidiado con jefes corruptos en la aduana. No iba a darle a Roberto el gusto de ver mis lágrimas. Respiré hondo. El olor a café quemado y perfume barato del duty free llenó mis pulmones. Mi mente, aturdida por el golpe inicial, empezó a despejarse. Recordé quién era yo. Yo no era la suegra que estorba. Yo era doña Isabel, la mujer que descubrió un contrabando de diamantes en el 82. La mujer que crió a Lucía sola cuando mi esposo viajaba por trabajo. La mujer que lleva las cuentas de la familia mejor que cualquier contador. Miré hacia la fila. Roberto y Lucía avanzaban hacia el mostrador, riendo ahora, aliviados de haberse quitado el peso de encima. Creían que yo ya estaba caminando hacia la salida, buscando un taxi, derrotada y obediente. Abrí mi libreta allí mismo. En la primera página tenía anotados todos los números de confirmación y algo más importante, los datos de la tarjeta de crédito. Mi tarjeta. Yo era la titular. Roberto tenía un adicional que yo le había sacado hace años para emergencias, pero la compra de este viaje, esa compra grande, la de los 5 pasajes, el hotel de lujo dentro del parque y el plan de comidas, todo había sido cargado a mi cuenta principal para aprovechar los puntos y el seguro de viajero. Una calma fría, casi metálica, se instaló en mi pecho. No era odio. El odio es caliente y desordenado. Esto era justicia administrativa. Era un balance de cuentas. Me alicé el saco, levanté la barbilla y en lugar de caminar hacia la salida, caminé hacia el mostrador de atención al cliente situado unos metros antes de la zona de check-in. Buenos días,
le dije a la señorita del mostrador. Una joven con el cabello recogido en un moño tirante. Soy doña Isabel Méndez. Necesito hacer una gestión urgente sobre una reserva familiar. La chica me miró, quizás esperando una queja típica de señora mayor sobre el asiento o la comida. Dígame, señora Méndez. Hubo un cambio de planes imprevisto, dije con voz firme, clara, sin un atisbo de duda. Necesito cancelar la totalidad de la reserva bajo mi nombre y mi tarjeta de crédito. La chica tecleó en su computadora. Veo la reserva aquí. Son 5 pasajeros. ¿Desea cancelar solo el suyo? Miré hacia la fila de check-in. Roberto estaba a 2 personas de ser atendido. Le hacía cosquillas a mi nieto, ignorando completamente que a 20 metros de distancia su destino estaba siendo reescrito. Recordé sus palabras. Usted no va. Recordé la mirada de Lucía. Recordé los perros. Esos malditos perros que comen mejor que mucha gente. No, señorita, respondí y sentí como cada palabra me devolvía un poco de la dignidad que me habían querido arrancar. Cancélelos todos. Los 5 boletos y también el paquete de hotel y las reservas de los restaurantes. Todo. Solicito el reembolso a mi tarjeta o el crédito a mi favor para futuro uso, lo que aplique según la tarifa. La empleada me miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la contundencia de mi petición. Señora, si hago esto ahora mismo, los boletos quedarán invalidados inmediatamente. Si sus familiares están intentando hacer el check-in. Lo sé, la interrumpí suavemente, apoyando mis manos sobre el mostrador. Manos que han trabajado toda la vida y que no tiemblan. Proceda. Por favor. Es una cuestión de seguridad financiera. No autorizo esos cargos. El sonido de las teclas al ser presionadas fue esta vez música para mis oídos, mucho mejor que cualquier sinfonía de Disney. Listo, señora Méndez. La reserva ha sido anulada. El sistema ya lo refleja. Gracias, hija. Eres muy eficiente. Me giré lentamente. No me fui. No podía irme todavía. Necesitaba verlo. Me senté en una de las bancas de metal, crucé las piernas y saqué mi libreta para tachar con una línea firme y negra el itinerario que con tanto amor había preparado. A lo lejos vi cómo el agente de la aerolínea llamaba a Roberto. Vi cómo él entregaba los pasaportes con esa sonrisa de triunfador. Vi cómo la sonrisa se desvanecía cuando el agente frunció el ceño y empezó a teclear frenéticamente. Roberto se inclinó sobre el mostrador gesticulando. Lucía se acercó preocupada. El agente negaba con la cabeza. Roberto golpeó el mostrador con la palma de la mano. Desde mi posición era como ver una película muda, pero yo conocía el guión de memoria. Estaban descubriendo que en el mundo real no se puede humillar a quien sostiene la billetera. Me acomodé mejor en la banca, sintiendo que por primera vez en años yo tenía el control absoluto. Roberto se giró rojo de ira, buscando a alguien con la mirada. Sus ojos barrieron la terminal hasta que me encontraron. Yo no aparté la vista. Le sostuve la mirada con la misma frialdad con la que él rompió mi boleto. Levanté ligeramente la mano, no para saludar, sino en un gesto sutil, casi imperceptible, como quien despide a un empleado incompetente. El espectáculo apenas comenzaba. Ver venir a Roberto a través de la terminal fue como observar una tormenta tropical formándose en el horizonte del mar Caribe. Oscura, ruidosa y cargada de destrucción inminente. Sus pasos resonaban pesados contra el piso pulido del aeropuerto y su rostro había pasado de la palidez del zoc a un tono rojo violáceo que en mis tiempos de aduanera solía indicar a alguien a quien acababan de atrapar con mercancía ilegal. Me quedé inmóvil en la banca de metal con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre mi libreta de cuero.
No era parálisis por miedo. Era la quietud del francotirador que ya ha disparado la bala y solo espera el impacto. A mi alrededor, el flujo de viajeros continuaba ajeno a nuestro drama. Familias arrastrando maletas, azafatas caminando con prisa, el zumbido constante de los anuncios de abordaje. Pero en mi pequeño radio de acción, el aire se volvió denso. ¿Qué diablos hiciste, doña Isabel?, bramó Roberto al llegar frente a mí, ignorando por completo el decoro público. Su voz retumbó tanto que una señora que tejía a mi lado dio un salto y recogió su estambre asustada. Lucía venía corriendo detrás de él con los niños lloriqueando y tropezando. Ella tenía esa expresión de pánico que siempre me partía el alma, esa mirada de venado encandilado que desarrolló desde que se casó con este patán. Hice lo que cualquier administradora competente haría ante un cambio de variables. Respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. Mi voz salió firme, sin temblores. Cancelé una inversión que ya no iba a producir rendimientos. ¿Estás loca? ¿Senil?, gritó él, agitando los brazos como un espantapájaros en medio de un huracán. El agente dice que cancelaste todo. Mis boletos, el hotel, todo. Tengo a mis hijos llorando por tu culpa. Lo miré a los ojos. Eran ojos pequeños, inyectados de furia y codicia frustrada. No, Roberto. Tus hijos lloran porque su padre es un hombre que no sabe controlar su temperamento ni sus finanzas, dije levantándome despacio. Me dolían un poco las rodillas, pero el fuego que sentía en el estómago me mantenía erguida. Y sobre los boletos, te recuerdo que eran mis boletos, comprados con mi dinero, bajo mi nombre. Tú solo eras un invitado que se comportó mal en la fiesta. Él dio un paso hacia mi amenazante, cerrando los puños. Fue un error de novato. En un aeropuerto internacional después del 2001, levantar la voz y actuar con agresividad es la forma más rápida de neutralizarse a uno mismo. Vas a ir ahora mismo a arreglar esto, escupió intentando agarrarme del brazo. Vas a pagar una penalización y vas a comprarlos de nuevo. Me aparté con un movimiento seco antes de que pudiera tocarme la manga de mi saco. No me toques, advertí bajando el tono a un susurro peligroso. Y no voy a arreglar nada. El viaje se acabó. Antes de que pudiera responder, dos oficiales de seguridad, alertados por los gritos y su lenguaje corporal agresivo, se materializaron a nuestros costados. Eran jóvenes, corpulentos y no parecían tener paciencia para berrinches de hombres adultos. ¿Todo bien por aquí, señora?, preguntó el más alto, poniéndose estratégicamente entre Roberto y yo. Miré al oficial y luego a Roberto. Podría haberlo salvado. Podría haber dicho que era una disputa familiar, que estábamos nerviosos por el vuelo. Era lo que la vieja doña Isabel, la que buscaba la paz a toda costa, hubiera hecho. Pero esa mujer se había quedado en la fila de check-in junto a los pedazos de papel roto en la basura. No, oficial, dije poniendo mi mejor cara de abuela vulnerable pero digna. Este hombre me está agrediendo verbalmente porque me negué a darle más dinero. Me ha roto mis documentos y me siento amenazada. La cara de Roberto se desencajó. La de Lucía se cubrió con las manos. Señor, acompáñenos, por favor, dijo el oficial poniendo una mano firme en el hombro de mi yerno. Es mi suegra. Está confundida, intentó defenderse Roberto, pero su tono de voz lo delataba como el agresor. Mientras se lo llevaban a un lado para pedirle identificación y calmarlo, aproveché el caos. Lucía se acercó a mí con lágrimas corriendo por su maquillaje. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? La miré con tristeza, pero también con una claridad que no había tenido en años. Yo no les hice nada, hija. Yo solo dejé de amortiguar sus caídas.
Roberto rompió mi boleto y me mandó a cuidar perros como si fuera una sirvienta. Tú no dijiste nada. Ese silencio tiene un precio, Lucía, y hoy se vence la factura. Tomé el asa de mi maleta color vino y empecé a caminar hacia la salida automática. Mamá, ¿a dónde vas? Las llaves de la casa. Los perros, gritó ella a mis espaldas. No me detuve, no giré la cabeza. Salí al aire libre, donde la fila de taxis esperaba. El sol de la mañana me golpeó en la cara, pero en lugar de molestarme sentí que me recargaba las baterías. Al Gran Hotel, por favor, le dije al taxista mientras él subía mi maleta al maletero. Y no tenga prisa. Quiero ver la ciudad. Mientras el taxi se alejaba del aeropuerto, dejando atrás el caos que yo misma había orquestado con un par de frases y una tarjeta de crédito, saqué mi celular. Tenía 7 llamadas perdidas de Lucía y 3 mensajes de texto de Roberto que empezaban con insultos y terminaban con súplicas mal redactadas. Apagué el teléfono, me recosté en el asiento de cuero sintético del taxi y cerré los ojos un momento. Mi mente, entrenada para auditar y organizar, empezó a hacer un inventario real de mi situación. Durante los últimos 5 años, desde que enviudé, había permitido que la narrativa de mi vida la escribieran ellos. Me habían convencido de que era una anciana solitaria que necesitaba sentirse útil. Me habían hecho creer que cuidar a mis nietos, cocinarles los domingos, prestarles dinero para inversiones que nunca fructificaban y pagar sus vacaciones eran el peaje obligatorio para tener una familia. ¡Qué gran mentira! ¡Y qué costosa! Llegué al hotel. No era un lugar cualquiera. Era uno de esos hoteles antiguos y señoriales en el centro de la ciudad con techos altos y recepcionistas que todavía usan uniforme de gala. Había asistido a conferencias allí en mis tiempos de funcionaria. Pedí una suite. Una buena, con vista y tina de baño. Pagué con la misma tarjeta que Roberto pensaba exprimir en Orlando. Al entrar a la habitación, el silencio fue glorioso. No había gritos, no había ladridos de esos Dobermans nerviosos que Roberto insistía en tener para protección, pero que solo servían para ensuciar el patio que yo pagué para remodelar. Dejé la maleta, me quité los zapatos ortopédicos y me serví un vaso de agua fría del frigobar. Saqué mi libreta de cuero y me senté en el escritorio de caoba. Era hora de trabajar. No iba a cuidar perros. Iba a cuidar mi patrimonio. Abrí una página nueva y escribí la fecha. Debajo tracé una línea vertical dividiendo la hoja en 2, lo que ellos creen que tienen y lo que realmente es mío. Empecé a escribir y a medida que la tinta fluía, una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. La lista era demoledora. El apartamento donde viven a nombre de Lucía, sí, pero con una hipoteca que yo avalé y de la cual pago el 40% mensual bajo el concepto de ayuda para los niños. El coche de Roberto, una camioneta SUV que él presume como símbolo de su éxito empresarial, está a mi nombre. Yo la compré hace 3 años cuando su negocio de importaciones quebró y necesitaban movilidad. Él paga el seguro a veces, pero el título de propiedad está en mi caja fuerte. La tarjeta adicional. Esa era la joya de la corona. Roberto la usaba como si fuera una extensión de su propio ego. Gasolina, cenas con clientes, ropa de marca. Yo revisaba los estados de cuenta y callaba pensando, bueno, al menos mi hija no pasa necesidades. Me había convertido en una cómplice silenciosa de mi propia explotación. Había confundido amor con manutención. Me habían subestimado de una manera tan profunda que resultaba insultante. Roberto veía en mí a una viejita que anotaba recetas de cocina en su libreta. No sabía que en esta misma libreta tenía anotados los números de cuenta, las claves de acceso, las fechas de vencimiento de los seguros y los teléfonos directos de los gerentes bancarios que me conocen desde hace 30 años.
Ellos pensaban que mi poder residía en ser la abuela que está ahí. No entendían que mi poder era estructural. Yo era los cimientos de su estilo de vida y Roberto acababa de tomar un mazo para golpear la columna maestra. Encendí el teléfono solo para hacer una llamada. Marqué el número directo de servicios Platinum del banco. Buenos días, señora Méndez. Un gusto saludarla, contestó la voz amable de siempre. Buenos días, Javier. Necesito hacer unos movimientos de seguridad urgentes. Dígame, señora Méndez, ¿pasó algo con la transacción de la aerolínea? Veo que ya entró el reembolso. Eso está resuelto. Lo que necesito ahora es cancelar la tarjeta adicional a nombre de Roberto Castillo inmediatamente. Repórtela por abuso de confianza, dije saboreando las palabras. Y Javier, quiero que esa cancelación sea irreversible. Que si intentan pasarla para comprar un chicle, la terminal la rechace. Hecho, señora. La tarjeta está inactiva desde este segundo. ¿Algo más? Sí. Necesito un reporte detallado de los gastos de esa tarjeta en los últimos 6 meses, clasificados por rubro. Y quiero bloquear cualquier cargo recurrente domiciliado a mi cuenta principal que provenga de servicios a nombre de mi yerno o mi hija. Netflix, gimnasios, seguros de autos, todo. Si no está a mi nombre, no se paga. Eso podría causar interrupción de servicios para ellos, señora Méndez. Esa es la idea, Javier. Esa es exactamente la idea. Colgué y sentí una oleada de adrenalina. No era la adrenalina del miedo, como en el aeropuerto. Era la adrenalina del control. Me levanté y fui hacia el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer de pelo gris con arrugas alrededor de los ojos y un cuerpo que ya no era el de antes. Pero en mis ojos había un brillo que no veía desde el día que decomisé aquel cargamento de contrabando en el 82. Roberto me había mandado a casa a cuidar a los perros. Kaiser tiene que comer su alimento especial, había dicho. La ironía era deliciosa. Él estaba preocupado por la comida del perro, sin saber que él mismo acababa de morder la mano que le daba de comer a él. Me acerqué a la ventana de la suite. Abajo, la ciudad se movía con su ritmo frenético. Me pregunté dónde estarían ahora. Probablemente varados en el aeropuerto con 5 maletas enormes, 2 niños cansados y un ego herido. Roberto estaría intentando alquilar un coche o pagar un taxi y en ese preciso momento, al deslizar la tarjeta brillante que tanto le gustaba presumir, la máquina arrojaría ese mensaje rojo y vergonzoso, declinada. Imaginé su cara. Imaginé su confusión. Primero pensaría que es un error del sistema, luego probaría otra vez y luego el frío de la realidad empezaría a subirle por la espalda. Tendrían que usar sus propias tarjetas, esas que seguramente están al límite o sobregiradas. Pero esto era solo el comienzo. Mi plan no era solo dejarlo sin vacaciones. Eso era una rabieta. Lo que yo estaba gestando en esta habitación de hotel con mi libreta y mi teléfono era una reeducación completa. Volví al escritorio. Tenía que pensar en la casa. No en la mía, que estaba segura y cerrada, sino en la de ellos. O mejor dicho, en mi inversión inmobiliaria habitada por parásitos. Recordé que tenía una copia de las llaves de su apartamento en mi llavero para emergencias. Roberto siempre se quejaba de que yo tuviera llaves. Decía que violaba su privacidad. Bueno, ahora su privacidad iba a hacerme de menos. Pero no iría. Yo no. Todavía no. Busqué en mi agenda el número de un viejo conocido, un cerrajero que había trabajado para la aduana abriendo contenedores trabados. Un hombre discreto y eficiente. También busqué el número del abogado de la familia, el licenciado Perdomo,
Un hombre que odiaba a Roberto desde el día que éste intentó explicarle leyes a él, un jurista con 40 años de experiencia. El plan empezaba a tomar forma en mi cabeza. Un asedio financiero y logístico. Les quitaría la alfombra roja sobre la que caminaban y les dejaría ver el suelo de cemento duro y frío que había debajo. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Lo encendí brevemente. Un mensaje de voz de Lucía. Lo reproduje en altavoz, dejando el aparato sobre la mesa como si fuera un insecto venenoso. Mamá, por favor, contesta. Roberto está furioso. Las tarjetas no pasan. Estamos en el Starbucks del aeropuerto porque no tenemos cómo pagar el Uber XL para volver con todas las maletas. Los niños tienen hambre. Tienes que venir a buscarnos o transferirnos dinero. Esto es ridículo. No nos puedes dejar así. Escuché su voz, esa mezcla de reclamo y dependencia que tanto había fomentado yo misma. No nos puedes dejar así. Oh, hija mía, claro que puedo, dije al aire hablando con la habitación vacía. Y apenas estoy empezando. No les transferí ni un centavo. En su lugar, abrí la aplicación de comida a domicilio. Pedí un almuerzo preparado para mí, salmón, ensalada fresca y una copa de vino blanco. Me lo merecía. Mientras esperaba mi comida, volví a mi libreta. Escribí el siguiente paso del plan. Era algo más audaz, algo que implicaba a los famosos perros y a la casa. Si Roberto quería que alguien se ocupara de sus asuntos domésticos, yo me ocuparía, pero no como la suegra sumisa, sino como la propietaria ejecutiva. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. Para cuando cayera la noche, el mundo de Roberto Castillo habría cambiado de eje y él ni siquiera lo sabía. Me senté en el sillón de terciopelo, abrí el menú de servicios del hotel y pensé en reservar un masaje para la tarde. Años de tensión acumulada en mis hombros empezaban a disolverse. La humillación en la fila del aeropuerto había sido dolorosa, sí, como una bofetada. Pero esa bofetada me había despertado de un coma de sumisión. Roberto había roto mi boleto a Disney, es cierto, pero al hacerlo me había entregado un boleto a un destino mucho mejor, mi propia libertad y la recuperación de mi dignidad. El servicio a la habitación tocó a la puerta. Adelante, dije. El camarero entró con el carrito. Olía delicioso. ¿Desea algo más, señora? Sí, respondí con una sonrisa enigmática. Tráigame el periódico del día y un bolígrafo nuevo. El que tengo se está quedando sin tinta de tanto escribir el futuro. El camarero asintió y salió. Me quedé sola, mirando mi reflejo en la ventana. La doña Isabel, que lloraba en silencio, había hecho las maletas y se había ido. La que quedaba aquí, comiendo salmón y bebiendo vino blanco mientras su familia estaba varada en un Starbucks, era una mujer peligrosa. Y me encantaba. Tomé un sorbo de vino y miré mi libreta abierta. La palabra perros estaba escrita en mayúsculas y subrayada 2 veces. Roberto amaba a esos perros más que a nada. Bueno, era hora de usar eso a mi favor. La estrategia estaba trazada. El enemigo estaba confundido y sin recursos. Era el momento perfecto para el siguiente movimiento. El silencio en la suite del hotel era un bálsamo, pero mi mente trabajaba con el ruido incesante de una máquina contadora de billetes. No me quedé mucho tiempo disfrutando del salmón. La eficiencia es un hábito que no se pierde, ni siquiera cuando el corazón está magullado. Miré mi reloj de pulsera. La 1 de la tarde. Roberto y Lucía probablemente seguían lidiando con la vergüenza de arrastrar 5 maletas por una terminal donde ya no eran bienvenidos, buscando transporte barato. Eso me daba una ventana de tiempo de aproximadamente 2 horas. Era tiempo suficiente.
Marqué el número de don Elías, el cerrajero de confianza que conocía desde que me arregló la caja fuerte de la oficina en el 98. Don Elías, soy doña Isabel. Necesito un servicio urgente, pero discreto. Nos vemos en la calle Los Laureles en 20 minutos. Sí, en la casa de mi hija. No, no vamos a cambiar la cerradura de la entrada todavía. Necesito abrir el garaje y el depósito trasero. Lleve sus herramientas para candados de alta seguridad. Salí del hotel con la misma ropa elegante de viaje, pero cambié los zapatos por unos mocasines cómodos que siempre llevo en el bolso de mano. Tomé un taxi, no el mío, uno de la calle, para no dejar rastro digital inmediato. Al llegar a la casa, esa casa de 2 plantas color crema que yo pagué con los ahorros de mi jubilación anticipada, sentí una punzada en el estómago. No era nostalgia. Era el asco de ver el césped descuidado y los juguetes de los niños tirados en la entrada como basura. Abrí la puerta principal con mi juego de llaves. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla de humedad, encierro y algo agrio. Roberto se las daba de gran señor, pero vivía en la inmundicia en cuanto nadie miraba. «Hola, mis niños», susurré. Desde el patio trasero se escuchó el ladrido grave de Kaiser y el gemido agudo de Duquesa, la hembra. Fui directo hacia allá. Los encontré en un estado lamentable. El alimento especial del que tanto hablaba Roberto no era más que sobras secas en un plato sucio. El agua estaba verde. Roberto quería esos perros como estatus, como accesorios para intimidar, no como seres vivos. «Usted se queda cuidando a los perros», me había dicho él. «Muy bien, yerno», murmuré mientras llenaba los platos con agua fresca de la manguera. «Voy a cuidarlos mejor de lo que tú jamás podrías». Saqué el teléfono y llamé a la estancia, una guardería canina de lujo que usaba una amiga mía. «Necesito que recojan a 2 Dobermans ahora mismo. Pago por adelantado un mes completo. Tratamiento VIP, baño, corte de uñas y revisión veterinaria completa. La dirección es... Sí, estoy aquí. Tienen 30 minutos». Mientras esperaba a la furgoneta de la perrera, don Elías llegó. Le indiqué el garaje. Allí estaba la camioneta SV negra, brillante, imponente. La nave de Roberto, la que usaba para ir al club y estacionar en primera fila. Abrí la puerta del conductor con mi copia de la llave electrónica. El interior olía a la colonia barata de Roberto y a tabaco, aunque le tenía prohibido fumar dentro. En la guantera busqué los papeles. Tarjeta de circulación a mi nombre. Póliza de seguro, a mi nombre. Don Elías, ve este dispositivo de bloqueo en el volante que mi yerno le puso por seguridad. Quítemelo. En 5 minutos, el volante estaba libre. Arranqué el motor. El rugido de la camioneta sonó como un animal liberado. Cuando llegaron los chicos de la guardería canina, firmé la autorización como propietaria legal de los animales. Técnicamente, los microchips también estaban registrados a mi nombre, porque Roberto dijo que llenar formularios era de secretarias. Vi cómo subían a Kaiser y Duquesa a las jaulas climatizadas. Los perros movían la cola, agradecidos de salir de ese patio caluroso. Que nadie los retire sin mi presencia física y mi documento de identidad, instruí al conductor dándole una propina generosa. Si viene un hombre alto, gritón y maleducado, llaman a la policía. Entendido, señora Méndez. Vi partir a los perros. Luego me subí a la camioneta, ajusté el espejo retrovisor, borré las memorias de las estaciones de radio de Roberto, puro reggaetón y programas de deportes vulgares, y sintonicé música clásica. Salí del garaje y dejé el portón abierto de par en par. Que vieran el vacío. Que sintieran la ausencia.
Conduje la camioneta hasta un estacionamiento privado de larga estancia en el centro, lejos, muy lejos de allí. Pagué un mes por adelantado, guardé el ticket en mi libreta de cuero y me volví al hotel en otro taxi. Todo esto lo hice sin una sola lágrima, con la precisión de quien revisa contenedores en el puerto. Estaba ejecutando una auditoría vital y el resultado era déficit total para Roberto. De vuelta en la habitación 502, me serví una taza de té. Eran las 4 de la tarde. Mi celular, que había vuelto a encender, empezó a vibrar como si tuviera convulsiones. Mensajes de Lucía. Mamá, ya llegamos. Fue horrible. Tuvimos que venir en autobús porque las tarjetas no pasaban ni para el Uber. Los niños están agotados. Mamá, ¿dónde estás? La casa está rara. Mamá, no está la camioneta. Roberto está llamando a la policía. Cree que nos robaron. Los perros tampoco están. Mamá, contesta. Roberto está rompiendo cosas. Sonreí. Una sonrisa pequeña de comisura mientras leía los mensajes con la pantalla lejos de mi cara, como si fueran noticias de un país lejano. No contesté. El silencio es una herramienta pedagógica poderosa. Si contestaba ahora, les daba un blanco al que disparar su ira. Si callaba, su ira rebotaba contra las paredes y se volvía miedo. Abrí mi libreta en la página de servicios. Primer ítem, Internet y TV por cable. El paquete premium con todos los canales de deportes que Roberto exigía para ver el fútbol los domingos mientras yo cocinaba. Llamé al proveedor. Buenas tardes. Soy la titular de la cuenta 8940B. Sí, doña Isabel Méndez. Deseo suspender el servicio temporalmente por viaje. Sí. Corte inmediato de la señal. No, no deje ni el wifi básico. Nada. Gracias. Segundo ítem, la electricidad. Esa era más delicada. No quería dejar a mis nietos a oscuras. No soy un monstruo. Pero recordé que el aire acondicionado central de la casa estaba conectado a un medidor separado por el alto consumo, una instalación que hice para controlar el gasto. Llamé a la compañía eléctrica. Solicito la baja del servicio del medidor secundario. Sí, el de climatización. El principal déjelo activo para las luces y la nevera, pero el aire acondicionado córtelo hoy mismo. Imaginé la escena. Roberto, sudado, furioso, queriendo ver las noticias o llamar a alguien para quejarse del robo de la camioneta, dándose cuenta de que no hay wifi, intentando encender el aire acondicionado para calmarse y recibiendo solo aire caliente. Pasaron 30 minutos. El teléfono sonó. No era un mensaje, era una llamada. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Puse el altavoz y seguí bebiendo mi té. Bueno, ¿dónde carajos estás? La voz de Roberto sonaba distorsionada, al borde de la histeria. Se escuchaba jadeante, como si hubiera estado corriendo. Nos robaron, doña Isabel. Se llevaron la camioneta y los perros. La policía viene en camino. Tienes que venir con los papeles del seguro. Hice una pausa teatral. Escuché el sonido de fondo. Los niños lloraban. Lucía intentaba calmarlos. No había sonido de televisión. Buenas tardes, Roberto, dije con voz calmada, modulada, la misma que usaba para negar permisos de importación. Nadie robó nada. Hubo un silencio estupefacto al otro lado. ¿Qué? ¿De qué hablas? El garaje está vacío. La camioneta está bajo resguardo de su propietaria, expliqué enfatizando la última palabra. O sea, yo. Decidí que como no voy a viajar,
necesitaré mi vehículo para moverme por la ciudad. Esa es mi camioneta. Yo la conduzco. Tengo mis palos de golf adentro. Es tu medio de transporte, Roberto, pero es mi activo fijo. Y sobre los palos de golf, puedes pasar a recogerlos a la recepción del hotel donde me hospedo. Los dejé ahí hace un rato. No quería que ensuciaran mi tapicería. Escuché un golpe seco, como si hubiera pateado una mesa. ¿Y los perros? Kaiser vale $3,000. Si algo le pasa. Dijiste claramente en el aeropuerto, usted se queda cuidando los perros. Eso estoy haciendo. He gestionado su cuidado con profesionales. Están en un lugar donde comen a sus horas y tienen agua limpia, algo que no tenían esta mañana cuando fui a buscarlos. ¿Estuviste aquí?, gritó dándose cuenta de la intrusión. ¿Entraste a mi casa? A mi casa, Roberto. La escritura está en mi caja fuerte. ¿Recuerdas? Tú solo tienes el usufructo precario permitido por mi generosidad. Una generosidad que, debo informarte, ha entrado en fase de revisión exhaustiva. ¿Qué te pasa, vieja loca? Su voz bajó de tono, volviéndose más venenosa. ¿Crees que puedes hacernos esto porque te cancelamos un viajecito? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a buscarte. No te recomiendo que vengas. Lo interrumpí endureciendo el tono por primera vez. Estoy en el Gran Hotel Central. Tienen seguridad armada en la entrada y ya están avisados de que un hombre con tu descripción podría intentar molestarme. Si pones un pie en el lobby, llamarán a la policía real, no a la que tú crees que puedes manipular. Pásame a Lucía, ordenó intentando cambiar de táctica. No. Tú me llamaste a mí. Mamá. Se escuchó la voz de Lucía que le había arrebatado el teléfono. Mamá, por Dios, esto es una locura. No tenemos internet. Los niños no pueden ver sus dibujos. Hace calor. El aire no prende. Roberto dice que te volviste loca. ¿Por qué nos castigas así? Sentí una punzada de dolor. Lucía siempre sabía dónde golpear. En la culpa materna. Lucía, hija, suavicé la voz, pero no la determinación. No es un castigo. Es una lección de realidad. Durante años he pagado por su comodidad a cambio de desprecio. Hoy simplemente he cerrado el grifo. Pero, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero, mamá. Las cuentas están en cero. Roberto no puede trabajar sin la camioneta e internet. Entonces sugiero que Roberto busque un empleo presencial o que use el transporte público, como hacen millones de personas honestas todos los días. Mamá, por favor. Soy yo. Ven a casa. Hablemos. Roberto te pedirá perdón. Casi me río. El perdón de Roberto valía menos que un billete de Monopoly. No, Lucía, no voy a ir. Me voy a quedar en este hotel el tiempo que durarían las vacaciones. Voy a descansar. Voy a comer bien y voy a pensar muy seriamente en mi futuro. ¿Y nosotros? Ustedes tienen un techo, comida en la alacena que yo compré la semana pasada y salud. Tienen mucho más que la mayoría. Aprendan a administrarlo. Parte 10. Ah, y una cosa más. ¿Qué? Preguntó ella temblando. Dile a Roberto que el jardinero y la empleada doméstica también están cancelados. A partir de mañana, si quieren ropa limpia, tendrán que lavarla ustedes. Si quieren el césped corto, tendrán que cortarlo ustedes. Bienvenidos a la vida adulta, hija. Colgué. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo,
sino por la descarga de adrenalina de haber dicho lo que guardé durante 5 años. Me dejé caer en el respaldo del sillón y miré por el ventanal. La ciudad empezaba a iluminarse con las luces del atardecer. Había lanzado la primera ofensiva real. Les había quitado la movilidad, la camioneta, la comunicación, el internet, el confort, el aire y la excusa, los perros. Los había dejado desnudos en su propia inoperancia. Pero sabía que Roberto no se quedaría quieto. Hombres como él, cuando se sienten acorralados, no reflexionan. Atacan. Intentaría venir. Intentaría manipular a los niños para hacerme sentir mal. O peor, intentaría usar la fuerza legal, aunque tuviera todas las de perder. Necesitaba blindarme. Tomé mi libreta y busqué el número del licenciado Perdomo. Era hora de elevar el conflicto de disputa familiar a estrategia legal. Licenciado, buenas tardes. Soy doña Isabel. Sí, hace tiempo. Necesito verle mañana a primera hora. Prepar los documentos de la propiedad de los Laureles y... Hice una pausa pensando en el siguiente paso, y traiga los papeles de revocación de poderes. Sí, todos. Quiero que Roberto Castillo no tenga autoridad ni para firmar de recibido un paquete en mi nombre. Colgué. Me sentí por primera vez en el día verdaderamente poderosa. No era el poder del dinero, aunque ayudaba. Era el poder de saber quién era yo. Ya no era la suegra. Era la dueña. Me levanté y fui al baño. Llené la tina con agua caliente y sales de baño que olían a lavanda. Me desnudé mirando las cicatrices de mi cuerpo, marcas de una vida larga y trabajada. Me metí en el agua sintiendo como el calor penetraba en mis huesos cansados. Cerré los ojos. Podía imaginar el caos en la casa de los Laureles. El calor subiendo, los niños quejándose, Roberto gritando al módem de internet como si el aparato tuviera la culpa de su insolvencia. Por primera vez, ese caos no era mi problema. Yo estaba en Disney a mi manera. Mi castillo tenía servicio a la habitación y sábanas de hilo egipcio. Sin embargo, sabía que la guerra apenas comenzaba. Roberto buscaría una grieta en mi armadura. Intentaría usar a mis nietos como moneda de cambio. Tendría que ser más fría, más calculadora. Salí del baño renovada, me puse la bata blanca del hotel y pedí la cena. Mientras comía, tracé en mi libreta el esquema para el día siguiente. Capítulo 1. El banco. Capítulo 2. El abogado. Capítulo 3. La escuela de los niños. Sí. Yo pagaba la colegiatura directamente. Tenía que asegurarme de que la escuela supiera que solo yo estaba autorizada para hacer cambios administrativos. De repente, un pensamiento cruzó mi mente. Roberto tenía un socio de negocios, un tal Guzmán, un tipo turbio que siempre me había dado mala espina. Si Roberto se veía desesperado por dinero, acudiría a él. Y si acudía a él, podría poner en riesgo la casa. Mi bolígrafo se detuvo en el aire. Tenía que anticiparme. La casa estaba a nombre de Lucía, aunque yo pagara la hipoteca. Si Roberto la convencía de firmar algo, me levanté de golpe. Había dejado un flanco descubierto. La propiedad legal de la casa era mi talón de Aquiles. Lucía era débil y Roberto manipulador. Mañana no solo vería al abogado. Mañana tendría que ejecutar una maniobra que haría que quitarles el aire acondicionado pareciera un juego de niños. Mañana tendría que poner a mi propia hija contra la espada y la pared para salvarla de sí misma. Miré la ciudad nocturna brillando como una joya indiferente. Descansa, Roberto, susurré al vidrio frío. Porque mañana vas a conocer a la doña Isabel que hacía llorar a los contrabandistas en el puerto. Y créeme, no te va a gustar.
La mañana siguiente amaneció con una luz grisácea, de esas que presagian lluvia, pero dentro de la oficina del licenciado Perdomo, el clima estaba perfectamente controlado. El olor a cera para madera y a café recién hecho inundaba el despacho, un aroma que siempre me había recordado a la seguridad y al orden. Estaba sentada en un sillón de cuero verde con mi libreta abierta sobre el escritorio y una taza de porcelana en la mano cuando la secretaria anunció que habían llegado. No esperé a que entraran para componer mi postura. Ya estaba erguida, impecable, con un traje sastre azul marino que había comprado en la boutique del hotel esa misma mañana. Quería que el contraste fuera visualmente violento. Y lo fue. Cuando la puerta de roble se abrió, entraron Roberto y Lucía. Parecían náufragos urbanos. Roberto llevaba la misma camisa del día anterior, arrugada y con manchas de sudor en las axilas. Sus ojos estaban rojos, hinchados por la falta de sueño y la rabia contenida. Lucía lucía más pequeña de lo habitual, con el cabello recogido en una coleta mal hecha y sin una gota de maquillaje, arrastrando los pies como si llevara grilletes invisibles. «Siéntense», dijo el licenciado Perdomo desde su escritorio, sin levantar la vista de unos documentos. Su voz era grave, de esas que no admiten réplicas. Roberto no se sentó. Se quedó de pie, respirando agitadamente, mirándome como si yo fuera un monstruo de 7 cabezas. «Esto es ilegal», espetó señalándome con un dedo tembloroso. «Usted secuestró mi camioneta, entró a mi domicilio sin permiso y secuestró a mis perros. Vengo de la comisaría, doña Isabel. Me dijeron que es un asunto civil, pero mi abogado dice que es robo». Bebí un sorbo de café con lentitud exasperante. «¿Tu abogado?», pregunté arqueando una ceja. «¿Te refieres a ese muchacho que te ayudó a redactar los contratos de tu fallida importadora de calcetines? Porque si es él, debería volver a la facultad». «No te burles de mí», gritó golpeando el respaldo de la silla vacía. «Necesito la camioneta ahora. Tengo una reunión con Guzmán a las 12. Es un negocio de vida o muerte». Ahí estaba. Guzmán. El nombre que temía escuchar. Guzmán es un prestamista con fachada de inversionista, un tipo que cobra intereses que harían sonrojar a un banquero y que ejecuta garantías con una crueldad quirúrgica. Si Roberto estaba recurriendo a él, la situación era más crítica de lo que pensaba. «Siéntate, muchacho», antes de que llame a seguridad, intervino Perdomo quitándose los lentes. «Aquí no estamos para escuchar tus berrinches, sino para explicarte tu nueva realidad jurídica». Roberto bufó, pero la autoridad del viejo abogado y la mirada suplicante de Lucía lo obligaron a dejarse caer en la silla. Lucía se sentó a su lado evitando mirarme, retorciendo un pañuelo de papel entre sus manos. «Mamá», susurró ella con la voz quebrada. «Los niños no pudieron ir al colegio hoy. No teníamos cómo llevarlos. Están asustados. Preguntan por qué la abuela se llevó el coche». Sentí una punzada en el pecho, pero la bloqueé de inmediato. La piedad ahora sería fatal para todos a largo plazo. «Los niños están bien en casa, Lucía. Tienen libros y juguetes. Lo que no tienen es a un padre y una madre capaces de resolver un problema logístico básico sin colapsar», respondí con frialdad. «Pero no estamos aquí para hablar de transporte escolar. Estamos aquí para hablar de la casa». Roberto soltó una risa nerviosa, casi histérica. «La casa. La casa es de Lucía. Está a su nombre. Ahí no tienes nada que hacer, vieja bruja. Puedes habernos cortado la luz y el internet, pero no puedes sacarnos. Y en cuanto firme con Guzmán esta tarde, voy a tener liquidez para poner generadores, contratar internet satelital y demandarte hasta por el aire que respiras». Miré al licenciado Perdomo y asentí levemente. El momento había llegado.
Perdomo abrió una carpeta roja que tenía frente a él. El sonido del cartón al abrirse resonó como un disparo en el silencio de la oficina. Señor Castillo, comenzó el abogado con ese tono pedagógico que usan los maestros con los alumnos lentos. Usted tiene razón en una cosa. La escritura pública de la propiedad ubicada en Los Laureles número 45 figura a nombre de la señora Lucía Méndez. Roberto sonrió triunfante y pasó un brazo por los hombros de mi hija. ¿Viste? Te lo dije. Es nuestra. Sin embargo, continuó Perdomo elevando el volumen de su voz solo un decibelio, usted parece haber olvidado, o quizás nunca se enteró, de la naturaleza de la transacción original. Roberto frunció el ceño. La sonrisa se le congeló. ¿De qué habla? Hace 6 años, cuando se adquirió el inmueble, expliqué yo tomando la palabra y abriendo mi libreta en la página marcada con un clip dorado, Lucía no tenía historial crediticio ni ingresos comprobables para una hipoteca de ese calibre. El banco rechazó la solicitud 3 veces. Sí. Y tú nos ayudaste con el enganche. Gracias, ya lo sabemos, interrumpió Roberto con desdén. Fue un regalo de bodas. No, Roberto. Un regalo es una vajilla o un juego de sábanas. $200,000 no son un regalo. Son una inversión. Perdomo deslizó un documento hacia ellos. Era una copia certificada con sellos notariales antiguos que daban fe de su validez indiscutible. Este es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria en primer grado, dijo el abogado. Firmado por Lucía Méndez el día de la compra. En términos simples, doña Isabel no les regaló el dinero. Doña Isabel se convirtió en el banco. Ella prestó el capital total para la compra y la casa garantiza ese préstamo. Roberto agarró el papel, sus ojos moviéndose frenéticamente por las líneas de texto legal. Lucía, ¿qué es esto?, le gritó a mi hija sacudiendo el documento frente a su cara. Lucía sollozó encogiéndose en su silla. No lo sé. Mamá me dijo que firmara unos papeles para proteger la casa. Yo solo firmé. Confiaba en ella. Exacto, dije firmemente. Confiaste en mí y hiciste bien. Porque si no hubieras firmado eso, Roberto ya habría hipotecado la casa hace 2 años para meterse en aquel esquema piramidal de criptomonedas. ¿Recuerdas? Roberto se puso pálido. Recordaba perfectamente. Esto no tiene validez. Nunca me cobraste nada. Cláusula 4, leyó Perdomo. El acreedor, doña Isabel, se reserva el derecho de condonar los intereses y el capital mensualmente, siempre y cuando se mantengan las condiciones de armonía familiar y cuidado del inmueble. En caso de ingratitud manifiesta, abandono de obligaciones o insolvencia moral del deudor o sus cohabitantes, la deuda total se vuelve exigible de inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado central. Roberto miraba el papel como si fuera material radiactivo. Ingratitud manifiesta, balbuceó Roberto. Eso es subjetivo. Romper mi boleto de avión en la cara de todos, gritarme en público, intentar abandonarme en un aeropuerto y llamarme vieja senil es la definición legal de injuria grave e ingratitud, señor Castillo, respondió Perdomo con una sonrisa afilada. Tenemos testigos y grabaciones de seguridad del aeropuerto. Me incliné hacia adelante apoyando los codos sobre el escritorio. Así que, Roberto, aquí están los números. Me deben el capital original más los intereses acumulados de 6 años. El total asciende a, consulté mi libreta, $340,000, pagaderos a la vista. No tenemos ese dinero, gritó el desesperado. Lo sé. Por eso, según la cláusula 6, tengo derecho a la adjudicación inmediata del inmueble.
Roberto se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. No puedes hacer esto. Es la casa de mis hijos. ¿Vas a dejar a tus nietos en la calle? No, le corregí con voz de acero. Mis nietos nunca estarán en la calle. La casa es mía y quien vive en ella lo decido yo. Y te tengo una mala noticia sobre tu reunión con Guzmán. Roberto se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, como si quisiera huir, pero sus pies estuvieran clavados al suelo. ¿Qué? No puedes ofrecer la casa como garantía a Guzmán. En el registro público de la propiedad aparece mi gravamen en primer lugar. Ningún prestamista, ni siquiera uno tan turbio como Guzmán, te va a prestar un centavo sobre una propiedad que ya debe más de lo que vale. Estás bloqueado, Roberto. Financieramente estás muerto. Él miró a Lucía buscando una aliada, pero ella estaba llorando silenciosamente con la cara entre las manos. Entonces su expresión cambió. El miedo dio paso a una furia fría y calculadora. Se acercó a Lucía y la agarró del brazo con fuerza. Vámonos, Lucía. Esta vieja está loca. Vamos a ir con otro abogado. Vamos a pelear esto. La ley protege a las familias. No nos va a sacar. Lucía se levantó a medias, arrastrada por la inercia de la obediencia que había practicado durante años. Espera, ordené. Mi voz no fue un grito, pero tuvo el peso de una sentencia. Lucía se detuvo. Lucía, mírame, dije. Ella levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y rímel corrido. Tienes dos opciones. Puedes salir por esa puerta con él. Y así termina mi historia, amigos. Quiero contarles que mi nombre es Doña Isabel. Tengo 62 años. Y aprendí que el respeto no se pide, se impone cuando dejamos de financiar la falta de respeto. Si mi historia les llegó al corazón, si alguna vez se han sentido usados por su propia familia, si han callado demasiado tiempo por miedo a romper la paz, los invito a que se suscriban al canal Relatos de Doña Isabel. Aquí compartimos historias reales de personas que recuperaron su dignidad, que dijeron basta, que aprendieron que amar no significa dejarse pisotear. Dale like a este video si crees que hice lo correcto. Déjame un comentario contándome qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Porque créanme, esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo relato. Con cariño, Doña Isabel.